Muy bien, mi pequeña conferencia se va a tratar de biopsias, el papel de las biopsias en las lesiones óseas por mieloma múltiple. Es una corta conferencia, no va a ser tan buena seguramente como la que dio el doctor Oscar Torres, pero voy a tratar de llegarle un poquito a lo que él les expuso. Como ustedes saben y han escuchado toda la mañana, uno de los principales biomarcadores o marcadores del compromiso del mieloma son las lesiones óseas. Y para recordar, les quiero decir que las lesiones óseas son predominantemente osteolíticas. Cercano al 90% de estas lesiones son líticas, se comen el hueso. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un paciente que aún no conocemos y tiene mieloma múltiple, este tipo de lesiones óseas osteolíticas también lo pueden presentar otras enfermedades, como neoplasias ya sea primarias o secundarias de otro origen que no es el mieloma. Entonces, con el objetivo de obtener un diagnóstico etiológico certero, es necesario realizar una biopsia que pueda discriminar entre el mieloma, el plasmocitoma solitario u otra enfermedad neoplásica ósea, ya sea benigna o maligna. Las biopsias pueden obtenerse ya sea de una lesión focal ósea o extraósea en los tejidos blandos, o puede también ser de una localización aleatoria, lo que ustedes conocen que es la biopsia de médula ósea que realizan los doctores de hematología. En los casos en que no se documente una lesión focal, o en los pacientes que se esté sospechando mieloma múltiple y no documenten una lesión focal, la biopsia y la aspiración de la médula ósea es cuando tiene un papel importante y se obtiene generalmente de la cresta ilíaca. Y con esto pueden evaluar el grado de infiltración de las células plasmáticas en la médula ósea. Una de las principales ventajas del tejido que uno obtiene en las biopsias percutáneas mínimamente invasivas es la posibilidad de obtener un análisis citogenético para detectar las anormalidades cromosómicas en las células de la médula ósea, o en las biopsias de hueso periférico que no sea la médula ósea, la cresta ilíaca, se puede hacer técnicas de hibridación in situ o FISH que realizan los patólogos para detectar alteraciones moleculares de alto riesgo. En fin, el desarrollo de estas técnicas de procesamiento y análisis de las muestras que se obtienen con las biopsias es lo que ha permitido mejorar el abordaje terapéutico y la evaluación del pronóstico de nuestros pacientes con mieloma múltiple. Bueno, una de las claves, o yo diría la principal clave cuando uno hace un procedimiento es planearlo bien. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que quisiéramos hacerle una biopsia, lo que uno tiene que hacer es analizar los estudios imagenológicos y de laboratorio pertinentes, ¿ok? ¿Qué hacemos cuando planeamos? Lo que tenemos cuando planeamos cualquier procedimiento es tratar de ver la pertinencia del estudio, las indicaciones, si son adecuadas o no, y obviamente las contraindicaciones que nos pueda impedirle realizar o decir, no, esto no es prudente realizar este procedimiento. También con la planeación definimos la modalidad de guía imagenológica con la que vamos a hacer la biopsia, el tipo de aguja que vamos a usar, el sitio anatómico y la ruta de acceso para llegar a la lesión en especial, y el área específica dentro de la lesión que queremos biopsiar. A veces tienen compromiso necrótico o el área mayor vascularizada. En fin, tenemos que analizar las imágenes y los laboratorios. La selección de la ruta de acceso a la biopsia de una masa de tejidos blandos o de una lesión ósea va a depender de su localización, si es profunda, superficial, si está al lado de alguna estructura vital o no. Eso es muy importante, por eso lo de analizar las imágenes. Generalmente las biopsias óseas, según las guías internacionales para procedimientos de radiología intervencionista, los procedimientos los dividimos en alto riesgo de sangrado, y en otro grupo están los de moderado y alto riesgo de sangrado. Generalmente las biopsias óseas de esqueleto apendicular las consideramos de bajo riesgo de sangrado, y somos un poco más laxos, como lo ven en la diapositiva, en los parámetros de coagulación o en los parámetros de laboratorio para realizarlo. Podemos tolerar INRs de hasta 2, podemos tolerar plaquetas de hasta 20.000, podemos realizar las biopsias con aspirina, generalmente las del esqueleto apendicular. Pero como ven, las biopsias cuando son vertebrales las consideramos de moderado o alto riesgo de sangrado. Y con esto sí somos más estrictos con los parámetros de coagulación o los parámetros de laboratorio. Es decir, el INR tiene que ser menor de 1,5, las plaquetas tienen que ser mayores a 50.000, y con esto sí tenemos que suspender la aspirina o cualquier otro antiagregante o anticoagulante que esté tomando el paciente o que esté administrándose el paciente. Ya algunos tips técnicos cuando vamos a realizar la biopsia es el posicionamiento del paciente. Es súper importante que el paciente esté cómodo o lo mayor confortable posible mientras hacemos la biopsia. Y esta posición va a ser acorde con la ruta de acceso, si es boca arriba,
en prono, de medio lado, dependiendo de la ruta de acceso que hayamos escogido, pero tratar de que el paciente esté confortable en el transcurso de la biopsia, que puede ser media hora, una hora, en fin, lo que vaya a durar el procedimiento. Los métodos de imágenes más comunes para la guía de los procedimientos intervencionistas, mínimamente intervencionistas o mínimamente invasivos guiados por imágenes son el ultrasonido, la tomografía, la fluoroscopia. Y esto va a depender según el tipo de lesión, la disponibilidad de los recursos donde se encuentre y la preferencia de la persona que hace la biopsia. Lejos la tomografía es el método más frecuente, el método de imágenes más frecuente para guiar las lesiones óseas. Generalmente lesiones óseas o profundas. El ultrasonido lo vamos a dejar más para lesiones más superficiales o para aquellas lesiones óseas que sean accesibles al ultrasonido, pero que tengan un gran componente de masa de tejidos blandos adyacentes. Y recordar, las biopsias osteomusculares o musculoesqueléticas utilizamos generalmente agujas gruesas para obtener una buena muestra para que sea interpretada por nuestros patólogos. Importante como un parámetro técnico es importante, generalmente las biopsias las podemos hacer con anestesia local o algún tipo de sedación suave, por lo general, a menos que por su edad o por su incapacidad mental o de colaborar, no tendremos que anestesiarlo de una forma más profunda. Y un tip cuando estemos haciendo la biopsia y lo queremos hacerlo con local, con el paciente despierto, es anestesiar bien el periósteo. Vamos con una aguja muy delgada, generalmente 22G, la aguja espinal que todos conocemos, y con esto infiltramos muy bien el periósteo, porque como ustedes saben, el periósteo es súper vascularizado y súper inervado, y entonces esto duele mucho. Eso es un tip técnico muy importante para la tranquilidad del paciente y de uno, que uno tratar de anestesiar bien el periósteo. Ya cuando anestesiamos bien el periósteo podemos tranquilamente hacer penetrar el hueso y obtener nuestras muestras. Generalmente las agujas tipo trocar para el hueso, generalmente son de grueso calibre, eso quiere decir que va de entre 10 y 14 gauge. Estas agujas gruesas que van a permitir son las agujas que va a permitir penetrar la cortical, y a través de esa cánula de trabajo podemos tomar varias biopsias a través de la primera aguja. Y las biopsias con aguja Trucut, que conocemos el término, que son esas agujas que cortan, son las que vamos a utilizar para las masas de tejidos blandos, y su calibre va a oscilar entre 14 y 18 gauge. Pero es importante no solo tomar una muestra, es tomar 3, 4 o más muestras, si se puede. Entre más muestras, mejor. Muy bien, aquí les traigo un paciente. Ese es un paciente de 61 años de edad. Era un paciente que se estaba siendo estudiado para la bueno, aquí está. Ese es un paciente que está siendo estudiado por esta fractura patológica que tenía componente infiltrativo y masa de tejidos blandos, como lo ven en la imagen, que es un corte sagital en tomografía. Vemos acá al lado que tiene la captación en PET, el comportamiento hipermetabólico con sospecha de malignidad de esta fractura. Y aquí tenemos la imagen en tomografía, en el corte axial, que es una lesión predominantemente lítica y que está infiltrando todo el cuerpo vertebral. Entonces, con eso planeamos. Ya analizamos las imágenes, seguramente valoramos los parámetros de laboratorio. Lo que hacemos es lo acostamos boca abajo, como lo pueden ver acá, le ponemos unas marcas en piel y escogemos el mejor sitio de acceso en que vamos a hacer la biopsia. Aquí en esta imagen vemos la aguja tratando de infiltrar el periósteo, ¿sí? Acercándonos al periósteo para infiltrar, para posteriormente tratar de colocar la aguja gruesa de biopsia ósea, que es la que va a penetrar la cortical, y por dentro de la aguja de hueso avanzamos otra aguja, que es la que va a tomar la biopsia, la que va a taladrar el hueso y va a tomar nuestra biopsia que vamos a enviar. Y el resultado, obviamente, fue una neoplasia monoclonal lambda, que era compatible con un plasmocitoma. Aquí tengo otro ejemplo. Es parecido. La anterior era... ¿Cómo me devuelvo? La anterior era T9. Esta era otra fractura patológica del cuerpo vertebral torácico, del séptimo cuerpo vertebral torácico. Estas son imágenes de resonancia magnética que podemos ver la fractura, la infiltración, es decir, la señal de la médula ósea, que es aquí brillante o de alta señal o blanca, aquí está infiltrada. Aquí tenemos una fractura patológica en estas dos imágenes de resonancia magnética. En la imagen de tomografía vemos como el extenso compromiso lítico, predominantemente de la parte posterior del cuerpo vertebral y de los elementos posteriores de esta vértebra. Entonces, con eso analizamos las imágenes. Con estas imágenes sabemos que vamos a
a entrar por vía posterior y el paciente tiene que estar boca abajo, o lo que el paciente tolere y que esté cómodo. Por ejemplo, fue esta la posición. Eso quiere decir que el paciente seguramente no estaba confortable con estar boca abajo por alguna razón. Eso fue en el 2019. Entonces lo pusimos como en oblicuo o de medio lado para poder entrar por esta vía. Y aquí en la otra imagen tenemos la aguja de hueso entrando a la cortical y tomamos la muestra de este compromiso infiltrativo lítico de este cuerpo vertebral y el diagnóstico fue un plasmocitoma monoclonal kappa. Por último, les tengo aquí este otro ejemplo para variar simplemente cuando analizamos las imágenes. Este era un paciente que ya tenía historia de mieloma múltiple. Y aquí vemos que tenía múltiples lesiones osteolíticas en los huesos pélvicos, ya tenía historia. Y debutó luego con una masa de tejidos blandos o una masa renal, como ustedes pueden ver. Aquí está el riñón normal y aquí está el riñón con la masa grande, expansiva. Aquí tenemos en el corte coronal, aquí tenemos en el corte axial de resonancia magnética, vemos que esa masa es exofítica al riñón, esto es el hígado, aquí está el riñón, esta es la masa que está entre los dos, proveniente del riñón. Entonces, con esto yo analizo, ¿qué lo vamos a hacer? Con TAC, con ultrasonido. El TAC tiene el ultrasonido tiene la ventaja de que puede ser un poco más rápido, nos evitamos un poco es un poco más rápido, nos evitamos la demora, la radiación, entonces intentamos hacerlo por ultrasonido porque vemos que la distancia no es mucha. Entonces, aquí tenemos la imagen del ultrasonido, en el que esta imagen hipoecogénica o oscura que ven aquí es la masa renal y aquí vemos la aguja entrando a la masa, obtenemos la biopsia y esa biopsia, el resultado fue una infiltración por plasmocitoma monoclonal lambda y por compromiso de amiloidosis. Muy bien, la biopsia ósea percutánea guiada por imágenes como procedimiento mínimamente invasivo tiene una alta precisión diagnóstica que depende de donde se lea, va entre el 66 y el 98%. Se sabe que hay menor efectividad en lesiones blásticas o en procesos benignos o en procesos infecciosos, tiene una menor, pero en estas lesiones osteolíticas que tienen más tejidos blandos en mieloma, tiene una alta precisión diagnóstica. La tasa de complicación es muy baja, es menor del 5% y una complicación con riesgo de mortalidad es del 0.005%. Entonces, digamos que estamos ante un método seguro, que obviamente tiene sus complicaciones, pero son manejables. A manera de conclusión o como mensajes que quiero que se lleven para la casa es que recordemos que las lesiones óseas por mieloma múltiple en un 90% más son osteolíticas y dependiendo del escenario donde estén, si quieren tener un diagnóstico etiológico certero de esa lesión osteolítica, pensando en que puede ser de otra etiología, se debe realizar una biopsia, como quieran. En este caso, por su seguridad y ser mínimamente invasivo, pues una biopsia percutánea guiada por imágenes en que se pueda discriminar entre mieloma, plasmocitoma solitario u otra enfermedad, otra neoplasia ósea. Entonces, la biopsia percutánea guiada por imagen, entonces, es un procedimiento invasivo, es seguro, es costo efectivo, tiene un alto rendimiento diagnóstico y una baja tasa de complicaciones y lo comparan con biopsias abiertas. Muchas gracias por su atención.